Bendecidos a todos. Hoy continuamos la serie Capacitados para enfrentar el día malo. Vamos a estar hablando en el día de hoy cómo interpretar un evento duro y difícil que sobrepasa nuestras capacidades. Cómo enfrentar un evento duro y difícil que sobrepasa nuestras capacidades. Yo entiendo que cuando hablamos de crisis, hablamos precisamente de aquello que llega a nuestras vidas, no buscado necesariamente, llega a nuestras vidas, pero confronta nuestra capacidad de poder manejar eso que ha llegado. Me explico. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a enfrentar situaciones difíciles con las herramientas que tenemos. Las enfrentamos con bastante entereza, con seguridad, porque entendemos que tenemos las destrezas, capacidades para poderlo enfrentar. Pero cuando lo que tenemos, las herramientas que tenemos a nuestra mano, entiéndase habilidades, entiéndase salud emocional, perspectiva, ¿verdad? De capacidad de análisis, recursos a la mano, ¿verdad? Personas que nos pueden ayudar. Cuando esas cosas que tenemos a la mano, que son herramientas para enfrentar un evento difícil, no funcionan, empieza a generar lo que se llama una crisis. Estamos viviendo en un momento dado donde muchas personas en estos momentos están experimentando una crisis. ¿Por qué razón? Porque este evento que está ocurriendo ahora a nivel mundial, llámese COVID-19 o pandemia, ¿verdad? Y toda la secuela de eventos que esto ha traído consigo, está generando unos cambios drásticos que no estaban contemplados en la vida de muchas personas, no estaba contemplado en los gobiernos actuales. Y eso ha generado tomas de decisiones que han traído como un efecto dominó, donde han venido a caerse muchas de las líneas de pensamiento o ha venido a colapsar planificaciones que estaban establecidas, han venido a colapsar, por ejemplo, el sistema de salud de un gobierno. Vemos países que esta situación ha presentado un colapso y una vulnerabilidad de los recursos de salud. Así que tenemos un ejemplo a nivel social, a nivel global, donde un evento como una enfermedad inesperada, un virus que es imperceptible a nuestra vista, ha generado el que haya sucumbido un sistema de salud, haya empezado a crear crisis a nivel de la economía internacional, y no tan reciente como hace una semana atrás, o los pasados días, donde el precio del barril de petróleo está en negativo $40. En la primera vez en la historia desde que se lleva contabilizando estos números, colapsó el petróleo, uno de los recursos principales en la economía global. Así que en ese sentido vemos cómo se ha generado una crisis inesperada a nivel internacional. Si lo llevamos al micro, cómo estos cambios que se han tenido que tomar para poder enfrentar esta pandemia ha traído consigo que muchas personas estén en el hogar sin trabajo. A eso añadirle las responsabilidades económicas, a eso añadirle por ejemplo el mantenimiento del hogar, con qué se compra los alimentos si no tenemos el dinero. Se habla de los subsidios del gobierno, se habla de intervenciones para ayudar, pero no es menos cierto que el cambio en el ritmo, en la dinámica social, en la dinámica de familia, ha sido tan drástico que genera crisis. Entonces, ante un evento duro como este, que no estaba contemplado, que es difícil, puede experimentarse la sensación de que esto sobrepasa nuestras capacidades. Y a eso es lo que se llama crisis. Cuando utilizo todos los recursos que tengo a la mano para poderlo enfrentar y no tengo los resultados que usualmente obtengo en otras circunstancias. Es importante que entendamos que hay crisis que vienen precisamente porque no me veo capaz de poderlo hacer, porque no tengo los recursos, y en muchas ocasiones puedo tener los recursos, pero no reconozco que los tengo. ¿Cuántas veces podemos nosotros estar buscando unas llaves que no las encontramos porque no las vemos y están en nuestras narices? Pasa mucho, pasa de que podemos tener los recursos a la mano,
y no los puedo ver porque todo lo que está pasando en mi cabeza no me permite ver lo que está evidente ante mí. Ahora, hay otra crisis peor, que es la que yo puedo reconocer lo que tengo, pero no sé cómo alcanzarlo, no sé cómo llegar ahí, ¿verdad? Y esa es parte de lo que queremos hablar en el día de hoy. ¿Cómo interpretamos un evento duro y difícil que sobrepasa nuestra capacidad humana? Y hablamos de interpretar porque la lucha mayor frente a una crisis son los pensamientos. El poder empezar a encaminarnos hacia sobrepasar la crisis es primeramente reconocer lo que hay en nuestros pensamientos y cómo esos pensamientos realmente son pensamientos que tienen un sustento sólido o son pensamientos que no es que sean irracionales, pero cuando lo llevamos al pensamiento, a la labor cognitiva, podemos darnos cuenta de que no necesariamente tienen el poder y el dominio que le habíamos dado hasta ese momento. Es reconocer que necesitamos ayuda, pero es importante reconocer, poner en la mesa todo lo que tenemos a disposición. Así que primeramente es un proceso donde debemos reflexionar, debemos desarrollar nuestra salud emocional, mental y espiritual. Y quizás estas son las áreas que se van a afectar dentro de una crisis. Es bien importante entonces ver cuál es nuestra salud emocional para enfrentar las crisis. Podemos hablar de la mente, de las emociones, del cuerpo. Es importante nuestra salud corporal, física, nuestra salud mental y emocional y nuestra salud espiritual. ¿Qué sucede? Quizás en estos cambios, precisamente por un evento causado por una enfermedad, la parte de la salud física es importante y que puede estar más vulnerable ante esta situación. Por lo tanto, es importante aquellos que son pacientes, en mi caso soy diabético, tengo que procurar mantener mi cuidado de salud precisamente porque soy más vulnerable de contagiarme, que de hecho me contagié. Los riesgos de complicaciones son mayores precisamente por una condición de salud. Pero es importante no solamente el cuidado de salud, sino tener los medicamentos al día, ¿verdad? Tener la medicación. Y todo esto genera crisis cuando no tengo los recursos para accesar a mi cuidado médico, a los médicos, a la atención médica, a los medicamentos que se requieren. Por el otro lado, la parte mental y emocional es bien importante. ¿En qué sentido podemos trabajar con esa salud? Es el hablar, es el conversar, es mantener la línea de comunicación. Se nos ha pedido aislamiento, no significa que no tengamos los recursos para comunicarnos y quizás con las telellamadas, las videollamadas que nos permiten los celulares hoy en día, nos permite quizás tener ese contacto visual con los seres queridos y el poder ventilar, el que usted pueda escribir, desahogar lo que hay en su mente, en su corazón, le puede permitir a usted enfrentar esta situación y mantener la salud emocional y mental. Ahora, dejé el último punto sobre este particular porque entiendo que es lo vital y lo más importante, y es la salud espiritual. ¿Por qué es lo más importante? Porque aunque usted está en un cuerpo y tiene emociones y pensamientos, usted es un ser espiritual. Su esencia es una naturaleza espiritual. Y esa realidad se vigoriza, se fortalece en su comunión con Dios, en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, en orar al Señor, en la alabanza, que le hemos hablado en otros momentos. Así que en la medida en que su salud espiritual se fortalece, la salud emocional y la salud mental se va alineando a esa fortaleza del espíritu y el cuerpo por ende también se va a beneficiar. Conocemos de casos de personas que a nivel de pensamiento tienen una idea de que es un caos, de que se sienten mal, de que se van a enfermar, de esto y lo otro, y su cuerpo empieza a somatizar, empieza a enfermarse de igual manera. ¿Por qué? Porque en su mente ya ha empezado a desarrollar y a considerar que está enfermo y el cuerpo empieza a manifestar ese tipo de situaciones. Así que basado en ese principio, pero más que nada en la realidad de que somos seres espirituales, cuando nutrimos el espíritu y lo fortalecemos, podemos notar cómo el espíritu influencia en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Así que es importante el evaluar cuál es nuestra salud en estos tres aspectos. Son importantes nuestra salud en esas áreas. Como hablamos
hace unas semanas atrás acerca de lo que es la salud. Es un concepto de bienestar integral, holístico, que incluye mente, alma, cuerpo y la salud social, ¿verdad? El entorno donde estamos. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a poder interpretar adecuadamente lo que estamos viviendo? Aquello que entendemos que sobrepasa nuestras capacidades. Lo que nos va a ayudar también es reconocer nuestra vulnerabilidad. Permítame con respeto decirle que usted no es ni Wonder Woman ni Superman. Nosotros no somos superhéroes. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso que nos dolemos, que cuando nos golpeamos nos duele, que lloramos cuando nos pasan situaciones difíciles y nos quebrantamos. Que nuestra fe está puesta en el Señor nos permite afrontar la situación con una visión de esperanza. No significa que no experimentemos quebrantos, no significa que usted no tenga el espacio para llorar. Yo tuve un profesor de seminario, el doctor José Rodríguez, que nos decía en una clase precisamente de manejo de crisis: nuestra fe debe ser tan fuerte que nos permita llorar. Tenemos que tener una fe que nos permita ser libres a nivel emocional, de poder ventilar lo que sentimos, con la confianza de poder ir al Señor y dejarle saber cómo me siento, qué estoy pasando. Aunque el Señor sabe lo que estoy pasando, nuestra fe permite el que podamos comunicarnos, el expresarnos y el mostrar nuestra vulnerabilidad primeramente al Señor. Pero para eso tenemos que reconocer que somos vulnerables. No es pecado sentirnos débiles, es saber que en nuestra debilidad tiene una respuesta en Cristo, porque nuestra debilidad el Señor la fortalece por medio de su gracia. Que su poder se fortalece en nuestra debilidad. Ese es el secreto de la gracia del Señor. Es que donde nosotros somos débiles, Él se hace fuerte y manifiesta su poder a favor nuestro. Así que es importante que reconozcamos nuestra vulnerabilidad, que reconozcamos cuáles son nuestros límites, que reconozcamos hasta dónde podemos llegar. En la medida en que nosotros abramos nuestro corazón a esa realidad, podemos entender y saber que el recurso principal para poder sobrepasar esto no está en nosotros, está en el Dios que nos ayuda. Lejos de caer en la mentalidad del humanismo que centra la capacidad y el poder hacia el ser humano, nosotros proclamamos que hay uno que está sentado en su trono, en el cual yo puedo acercarme a ese trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Que el poder esté en Él y que su poder lo podemos usar para ser fortalecidos. Así que, dicho esto, reconocer, lo otro que hay que hacer es reconocer que Dios es todopoderoso y que nosotros no, y que Él no es vulnerable. Si algo muchas veces hacemos por la familiaridad es convertir a un Dios todopoderoso, único, que no hay nadie como Él, hacerlo como uno de nosotros. Lo único que la Biblia nos dice es que Él decidió hacerse como nosotros. Pero eso no significa que Dios sea uno de nosotros. Y muchas veces convertimos a Dios y lo tratamos a Dios como si fuera un hombre. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No podemos convertir y relacionar a Dios como uno de nosotros porque no lo es. Cuando caemos en la trampa de la familiaridad, entonces dejamos de ver a Dios en el lugar que le corresponde, que es en su trono de gloria, verlo en autoridad, en poder y en dominio, en el Dios santo, el que tiene control de lo que ocurre, en el Dios soberano. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios en esa forma y lo ponemos como uno de nosotros no vamos a acudir a Él reconociendo esa autoridad, no vamos a acudir a Él en ese temor, vamos a acudir en la sobreconfianza, o peor aún, no acudimos a Él porque lo vemos como uno de nosotros y pensamos que Él no va a poder. Así que es bien importante que para poder interpretar un evento que entendemos que sobrepasa nuestra capacidad, tenemos que entender que Dios no es vulnerable como nosotros y que Él es todopoderoso. Él no es como nosotros. Y llevar eso a cada una de las circunstancias que podemos estar enfrentando. Mi incapacidad, mi limitación,
mi falta de poder, mi falta de capacidad para enfrentar unas cosas y los sentimientos que eso generan pueden hacerme pensar que esto es imposible. Pero si reconozco que hay un Dios todopoderoso, que es real, que vive en mí, que ha dispuesto su poder para favorecerme, Él tiene todos los recursos a su alcance para hacer que podamos sobrepasar esta experiencia o cualquier dificultad agarrado de su mano para que la gloria sea de Él y no nuestra. Eso quizás rompe y atenta contra el orgullo nuestro de querernos llevar la gloria o el reconocimiento de pudimos pasar esto. Pero nuestra vida está escondida en el Señor. Nuestra vida está debe ser reflejo de Cristo. Nuestra vida es resultado de la intervención de Dios en nuestra vida para que podamos ser por gracia lo que somos hoy. No hay mérito alguno en lo que somos hoy. Así que en ese sentido, descansemos en saber que tenemos y servimos a un Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Que no estamos exentos de pasar cosas difíciles, no, pero Él promete no abandonarnos nunca. Así que, teniendo esto claro, es reconocer que estamos en las manos del Señor. Estamos en las mejores manos. Como la vasija que está en la rueda, quien le da la forma es el alfarero. Quien toma el barro y lo pone en la rueda y lo trabaja y le saca todas las impurezas y va moldeando y va hidratando poco a poco y va sacando y dándole forma a esa vasija como Él desea. Es el alfarero, no somos nosotros. Pero saber que estamos en sus manos nos debe dar seguridad. Lo que está en nuestras manos muchas veces se hace salir agua. Lo que está en nuestras manos muchas veces se nos va de las manos. Lo que está en nuestras manos muchas veces se pierde. Pero en las manos del Señor nada se pierde. En las manos del Señor nada se sale de su control. En las manos del Señor todo lo que está en sus manos está seguro. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Nuestra vida está en sus manos. Nuestros tiempos, como dice el salmista, están en sus manos. Nuestro ser, lo que somos, está en sus manos. Estamos en las mejores manos. ¿Cómo interpretamos un evento que sobrepasa nuestras capacidades humanas, que a veces nos hace sentir como hormiguitas, ¿verdad?, e insignificantes? Es que tengamos claro que ante nuestra vulnerabilidad hay un Dios todopoderoso que no es vulnerable, que estamos en sus manos y que debemos ser responsables con nosotros de poder atender las áreas que están en nuestro control, que es nuestro cuidado de nuestra persona, quienes somos, nuestro cuidado emocional, nuestro cuidado físico, nuestro cuidado mental, pero sobre todo el cuidado espiritual. En este tiempo, amado amigo y hermano, mi hermana, es indispensable que aprovechemos este tiempo de encierro para cultivar nuestra relación con Dios, y procurar que Dios se glorifique en todo lo que hagamos, y procurar que el Espíritu Santo nos levante, nos fortalezca, porque una vez salgamos de este periodo, que salgamos a hacer la diferencia y que nuestra boca esté llena de testimonios de las cosas grandes que Dios ha hecho en lo secreto, en el lugar secreto, en nuestra habitación, en nuestro aposento. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.